Muy bien, bueno, pues bienvenidos todos y buenas tardes a nuestra reunión semanal o que tratamos de hacer semanal, ¿verdad? Del estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando Marcos y hoy vamos a continuar con este estudio y vamos a platicar acerca de las tradiciones y cómo influyen en la religiosidad. Las tradiciones son muy bonitas, pasan de generación en generación y nos enseñan cosas tan lindas. Por ejemplo, les voy a contar esta anécdota. Hace un tiempo, una mamá le estaba enseñando una receta de cocina a su pequeña hija y hacer la receta de la abuela. O sea, imagínate, no era cualquier cosa, era la receta de la abuela. Entonces la mamá le decía a la hija, mira hija, tú tienes que tomar el lomo de puerco estaba cocinando. Le cortas las puntas, lo pones en la sartén y todo iba bien en la explicación hasta que la niña, ya sabes cómo son los niños, pregunta, pero ¿por qué hay que cortarle las puntas, mamá? Y dice la mamá, bueno, es que es la receta de la abuela y si tú no le cortas las puntas, esa receta no va a salir igual. Pero la bisabuela estaba ahí. La autora de la receta original estaba en la casa. Así que la niña va corriendo, no es que no le creyera a su mamá, solo que quería confirmar si en realidad era el secreto y le dice, abuelita, abuelita, ¿por qué hay que cortarle las puntas al lomo de cerdo? ¿Es el secreto? Y le dice la abuela, soltando una carcajada, no sé si alguna vez te has reído tanto que hasta te duele la panza, seguramente le pasó lo mismo le pasó a la señora, ¿no? Y se empieza a reír la abuelita y le dice, no, mija, yo le cortaba las puntas al lomo porque en mi tiempo yo no tenía una sartén tan grande como la que tiene tu mamá y no cabía, ¿no? Entonces, imagínense cómo esta tradición se convirtió en una ley y se aplicaba como ley cuando realmente era algo que se tuvo que hacer en su momento por necesidad, ¿no? Las tradiciones son hermosas, pero cuando se hacen sin conocimiento, se convierten en leyes. Hoy vamos a ver en el estudio, en la palabra de Dios en Marcos 7, ya puedes ir abriendo tu Biblia en Marcos 7, cómo el Señor le llama hipócritas a todos aquellos que han convertido estas tradiciones en leyes. Pero no se diga más y vamos a ver el estudio de hoy y si eres de los que toman nota, puedes dividir o tomar nota en cómo dividir el estudio de hoy en 4 partes. En la primera parte, el Señor le llama hipócritas porque ellos simulan cumplir las escrituras, es del versículo del 1 al 5. En la segunda parte, porque simulan adorar a Dios, en los versículos 6 y 7. En la tercera parte, porque desechan la realidad de las escrituras, del 8 al 13. Y finalmente todo esto lo hacen porque su corazón es malo. Y el mismo Señor Jesucristo lo va a explicar en Marcos 7, del versículo 14 al 23. Entonces, como cada semana vamos a desmenuzar cada verso y vamos a empezar a ver, voy a leer la primera parte. Dice la primera parte del versículo del 1 al 5. Se juntaron los fariseos, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos para beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino comen pan con las manos inmundas? Y bien, vamos a ver entonces que el Señor está en Betsaida. ¿Se acuerdan que en el último capítulo, en nuestro último estudio, vimos el corazón compasivo del Señor
ahí derramando su corazón con todos ellos, mostrando compasión con todos ellos, está en Betsaida. Betsaida está casi a 200 kilómetros de Jerusalén. Y vemos que se unen, o lo rodean unos escribas y unos fariseos a las predicaciones del Señor, ¿no? Ahí están ellos. Pero ¿quiénes eran? Tenemos que saber quiénes eran los escribas. Los escribas eran unos expertos en las escrituras. Ellos eran los encargados de transcribir las escrituras de generación en generación y también escribían las tradiciones. Los fariseos, por su parte, fariseo, por cierto, significa el que está separado, el que está apartado. Eran los encargados de cumplir lo que los escribas escribían, valga la redundancia. Entonces, estos fariseos aparentaban tener un comportamiento ejemplar. Ellos aparentemente eran un modelo a seguir. Pero estos dos grupos formaban parte del Sanedrín. El famosísimo Sanedrín no era nada más que un concilio, era algo así como un grupo VIP formado por fariseos, escribas y saduceos que tenían una gran autoridad sobre asuntos religiosos, así que mandaron a investigar al Señor Jesús. Hoy en día, por ejemplo, hay muchas empresas que mandan auditores para vigilar los procesos y procedimientos en las empresas. Si hay sospechas de malas prácticas, el auditor seguramente no va a hacer nada agradable. Por ejemplo, en algunos bancos hay una política que se llama de escritorio limpio. El empleado bancario no puede dejar la fotocopia, por ejemplo, de una INE en su escritorio y ausentarse para ir al baño, porque estaría rompiendo esta regla de seguridad. Si un auditor viera esa equivocación, seguramente toda la sucursal saldría muy mal calificada en su auditoría. Entonces, estos escribas y fariseos reunidos alrededor del Señor tenían la intención de encontrar algo, de auditarlo. Entonces, no les importó caminar a pie o en camello. Imagínate qué viaje tan complicado, casi 200 kilómetros para ir a hacer su investigación. Mira lo que dice el versículo 2, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, es decir, reprochaban esta acción. Ellos reprobaban más bien esta acción. ¿Y por qué reprobaban esta acción? La reprobaban porque veían a los discípulos comer con las manos sucias, pero no es como ustedes se imaginan. Les voy a decir por qué. No era una cuestión de higiene. No es que los discípulos estén comiendo con las manos llenas de carbón o de ceniza o que estén dispuestos a tener una infección intestinal. No, 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 no. Ellos decían que sus manos eran inmundas porque no estaban cumpliendo con una ceremonia. Y la ceremonia era una ceremonia para lavarse las manos. ¿Y cómo era esta ceremonia? Qué interesante, te voy a decir algo. En el griego, en el texto griego original, esta ceremonia de lavarse las manos literalmente dice frotarse con los puños. Los traductores decidieron no ponerlo así porque no lo hubiéramos entendido. Te voy a explicar cómo era esta ceremonia de lavamiento de manos. Se necesitaba una jarrita, por supuesto. Se necesitaba una persona que echara el agua en otro recipiente. Y entonces tú ponías tus manos de esta forma hacia arriba. ¿Sí me ven? Ponían tus manos hacia arriba. Alguien echaba el agua desde la punta de los dedos hasta tu muñeca. Después volteabas tus manos y te echaban agua desde la punta de los dedos hasta donde inicia mi reloj. Entonces, y después frotabas tus manos mientras te seguían echando agua. Todo esto era una ceremonia y si no hacían esta ceremonia, ellos no comían. Digo, como medida de higiene, genial. De verdad es cuando ustedes recordarán que cuando empezó el COVID había hasta pósters y anuncios de cómo lavarse las manos, etcétera. Por higiene esto era perfecto, pero no era higiene. Ellos lo habían convertido en una tradición. Y ni digas y ni te imaginas si volvían de la plaza. Mira el versículo 4, dice, y volviendo de la plaza.
Esto de la plaza no es un parque, como se acostumbra en algunos lugares. Por ejemplo, aquí en Yucatán, hablar de voy a la plaza es ir al centro. No, no, no. Se refería al mercado, literalmente es el mercado. Entonces, ahora imagínate a un fariseo o a un escriba en un mercado. Hay mucha gente, seguramente sin cubrebocas, mucho polvo, a lo mejor popo de camello, no sé, gente tocando la mercancía. O sea, ellos estaban que se morían allá adentro de inmundos. Eso decían ellos. Solo había un problema. Estaban cometiendo una equivocación muy grande. ¿Saben por qué? Porque en ninguna parte de la Biblia Dios les mandó a hacer eso. En ninguna parte de la Biblia Dios les mandó a hacer esta ceremonia de lavado de manos tan elaborada como la que les acabo de decir. Ellos la inventaron. Entonces, Dios les había dicho en Deuteronomio 7:6, tú puedes leer esto, ahí puse la cita. Dios les dijo, porque tú, Israel, está hablando Israel, eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Pero ellos habían interpretado esto diciendo, es que somos el pueblo elegido, yo no me puedo ensuciar las manos con estas frutas, no me puedo acercar por aquí, y mis ropas tienen que estar bien limpias, siempre tengo que andar siempre bien bañadito porque el Señor me escogió. Entonces lo que pasó fue que creció su orgullo, creció su superioridad, se volvieron soberbios, tan soberbios eran los escribas y los fariseos, que el Señor una vez les dijo, lo puse en la pantalla, esto lo lees en Lucas 20, 46 y 47. Dijo el Señor, cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Todo esto es prácticamente les besaban las manos y les tendían una alfombra roja para que pasaran, pero fíjense el final, que devoran las casas de las viudas. Ellos tenían la obligación de proteger a los desamparados y en lugar de protegerlos, le quitaban a las viudas todo lo que tenían. Y por apariencias, fíjate que es apariencia, hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. El Señor es enérgico con esto y dice, ellos recibirán mayor condenación. Entonces vemos qué es lo que había pasado con estos escribas y fariseos que se comportaban de una manera exagerada, de una manera arrogante. Se aferraban a las tradiciones que sus abuelos les habían enseñado, así que lavaban las copas, las jarras, las vasijas, sus camas, todo. Y nada de eso estaba escrito en la Biblia. Absolutamente nada. En el versículo 5 vemos entonces que le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan? Esto quiere decir, ¿por qué no viven conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Ah, bueno, ahí está la pregunta. El auditor acaba de preguntar, el experto acaba de preguntar por qué no se está cumpliendo lo que está escrito. Y el Señor les dijo, hipócritas. Esa fue la respuesta. Imagínate qué fuerte respuesta. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías. Y antes de continuar, yo sé que el título del estudio fue un poco fuerte para algunos. Shelley dijo, ¿why? ¿Y por qué? Porque las palabras a través del tiempo van cambiando. Déjenme explicarles, permítanme explicarles qué es un hipócrita y por qué Jesús usó la palabra hipócrita. Antes de que alguien se me ofenda, ¿verdad? El Señor no los está ofendiendo, los está describiendo y los está regañando con toda la autoridad que tiene, porque es Dios.
Miren que en ese tiempo un hipócrita era un actor de teatro. Era un actor que, por ejemplo, en el teatro griego usaba máscaras para representar un papel. Es un papel, es decir, un rol, representaba algo, pero que en realidad era otra persona. Les voy a poner un ejemplo. Seguramente muchos jóvenes no saben quién es Tom Cruise, pero muchos de mi generación sí. Y si tú eres un joven que no lo sabe, afortunadamente ahí está Google para que salgas de la duda. Tom Cruise, debo decirles y decepcionarles que en realidad no es un miembro de una agencia encubierta, ultra secreta, élite, que se encarga de las más peligrosas y sensibles misiones internacionales de espionaje. No, el señor Tom Cruise es un hipócrita. Es decir, el señor Tom Cruise es un actor. Hace un papel nada más. Por cierto, hay que ver alguna de sus películas, familia. Un hipócrita, entonces, es un engañador. Era el caso de los fariseos. Aunque aparentaban ser muy religiosos y tener un celo increíble por Dios, en realidad no amaban a Dios. Ellos eran unos actores, ellos eran unos hipócritas. Por eso les llama el Señor así. Miren, ellos se aferraban a las tradiciones humanas. Los que pueden ver la pantalla verán que de un lado puse tradiciones humanas y del otro lado lo que Dios desea. Y vemos que las tradiciones humanas exigen que tú cumplas unos requisitos. Y lo que Dios desea es que tú deposites toda tu fe en Él. Las tradiciones humanas te hacen esclavo de esas mismas tradiciones. Mientras que lo que Dios desea es que tú seas libre para adorarle con todo tu corazón. Y esto es importante, la forma en la que nosotros debamos ver esto, porque ellos prefirieron cumplir con las tradiciones en lugar de agradar a Dios. Antes de continuar, quiero hacer otra aclaración. A ver, Juan, entonces, ¿las tradiciones son malas? Y la respuesta es no. Desde luego que no. Las tradiciones, como les dije al principio, son muy bonitas. Nos ayudan y nos dejan muchos legados, pero ninguna tradición puede estar por encima de la palabra de Dios. Repito, ninguna tradición puede estar por encima ni al mismo nivel de la palabra de Dios. Siempre por debajo. Entonces, vemos la tabla que les puse y al final ahí también dice que la Biblia es importante, pero es lo más importante que existe, porque es la palabra de Dios. Respecto al segundo punto, cuando dije eres libre de adorarle con el corazón, yo podría decirte algo, no puedes engañar a Dios. Yo podría verte serio, o imagínate en el culto o en la iglesia o a donde vayas, a lo mejor con la cabeza abajo, tal vez con lágrimas en los ojos, tal vez de rodillas, tal vez con las manos levantadas, tal vez gritando un amén, amén cada vez que diga algo quien está predicando. Pero eso no te hace espiritual. Los ojos de Dios miran tu corazón y entonces Él exige que le adores con tu corazón. Cuando ores, hazlo con el corazón. Y a lo mejor alguien dirá, es que no sé qué palabras decir, es que no sé cómo orar. No te preocupes. No son las palabras exteriores tan bonitas que salgan de tu boca, ni los titubeos, nada que aparentemente sea malo ante tus ojos. Si procede del corazón correcto, entonces Dios se va a deleitar en escucharte. Vemos entonces la tabla como las tradiciones humanas siguen reglas absurdas, reglas inventadas por los hombres, mientras lo que Dios desea es seguir principios bíblicos. Vemos que las tradiciones humanas solo tienen la piedad como una apariencia, son como esos sepulcros blanqueados, como decía el Señor, mientras que lo que Dios desea es que ames a Dios y a tu prójimo. Y finalmente lo que les decía, en las tradiciones humanas la Biblia es importante, pero no tanto.
o está al mismo nivel o está por debajo. Mientras que lo que Dios desea es que su palabra esté en tu corazón, como dice el salmista. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No puede estar encima la tradición. Continuamos entonces. Si tú estás aferrado a las tradiciones, entonces es en vano. Es lo que Jesús le dijo a los escribas y fariseos. Es en vano me honran. En vano quiere decir que es inútil todo lo que haces. Cumplir con una tradición, ir todos los domingos, por ejemplo, a la iglesia, pero sin arrepentirte de tus pecados, es inútil. Dios aborrece el comportamiento hipócrita. Este fue un regaño muy fuerte. Dios aborrece a todos aquellos que tienen una doble cara, que fingen amar a Dios, que actúan como si amaran a Dios. Si quieres agradarle a Dios, haz lo que Él dice. Ámale a Él y ama a tu prójimo. No te aferres a las tradiciones y a los mandamientos de hombres como si fueran mandamientos. No permitas que en tu familia la tradición y las costumbres sean más importantes que obedecer lo que la Biblia dice. En algunas familias, al día de hoy, en todo el mundo, tienen una Biblia y no la han abierto porque prefieren seguir sus tradiciones. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente versículo, que el versículo 8, el Señor va a explicar y dice, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarros, de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Aquí lo que vemos es que el Señor está continuando con el regaño. Ellos habían abandonado los mandamientos de Dios, como vimos. Para muchas personas, en lugar de obedecer la palabra de Dios, es más cómodo aferrarse a alguna tradición, pagar a lo mejor por algún rezo, pagar a lo mejor por hacer alguna fiesta a algún patrono, y prefieren eso porque es más cómodo que dejar un adulterio, que dejar el alcohol, que dejar la pornografía, que dejar la avaricia. Prefieren eso, es más cómodo. Eso es exactamente lo que el Señor le reprochaba a los fariseos. Pero es que es importante, sí, pero no más importante que obedecer la palabra de Dios. La tradición va por debajo siempre. Entonces continúa el regaño, y el Señor entonces les dice, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Esto es un tono sarcástico, lo que está usando el Señor aquí. Eh, porque, porque como dice, bien invalidan. No es que los esté aplaudiendo. El Señor les está diciendo de alguna forma como esto. Qué bonito. Qué bonita manera han encontrado ustedes de invalidar o de desechar los mandamientos de Dios. Qué hermoso lo que están haciendo para guardar su tradición. ¿Se dan cuenta del nivel de regaño? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Eso es lo que Moisés había dicho. Eso estaba en la ley. Esto es lo que Dios dijo. Quien no honra a su padre y a su madre debería morir, o el que lo maldijera. Pero ustedes dicen, basta que un hombre diga al padre o a la madre, es corbán. Me encanta Marcos, que entre paréntesis nos pone ahí, porque nosotros no sabemos qué es corbán. Dice, ¿qué quiere decir mi ofrenda a Dios? Todo aquello en que pudiera ayudarte y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacen semejantes a estas. Les voy a explicar qué es lo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí es que ellos ellos habían inventado que si una persona o un joven decía que esto es corbán, automáticamente
ya no tenía la obligación de cumplir el mandamiento de Moisés de honrar a tu padre y a tu madre. Si vemos esto de una forma global, como lo hemos visto desde que empezamos en el versículo 1, el primer pecado de los escribas y fariseos fue añadir tradiciones. Ese fue su primer pecado. Inventos. Ellos inventaron cosas. Dios nunca las mandó. Su segundo pecado fue colocarlos al mismo nivel de la palabra de Dios y otorgarles igual autoridad, poder. El tercer pecado fue desechar la palabra de Dios y quedarse con sus tradiciones. Y aquí es donde nació la religiosidad, porque el Señor Jesús no vino a crear religiones, vino a salvar a los perdidos. En que este pasaje, hasta ahora que lo hemos estudiado, nos sirva de advertencia que la vida cristiana se trata de obedecer a Dios con el corazón. No debemos jugar con la sana doctrina. No debemos añadirle nada a la palabra de Dios. Dios mismo dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Esto quiere decir esto. Tú empieza. Hablo tu iglesia o tu persona o tú que crees en Dios, tolerando ciertas prácticas religiosas, ciertos legalismos que no dice la Biblia, y no vas a poder parar. Y en un momento ya vas a estar como los escribas y los fariseos, obedeciendo inventos humanos en lugar de obedecer a Dios. No le añadas nada, la Biblia es completa, es suficiente, no necesita nada más. Cuando tú le añades tradiciones, es que hay que hacer esta tradición, pero no lo dice la Biblia, no importa, hay que hacerlo. Es como si dijeras, la Biblia, ay, está bien, pero como que le falta algo. ¿Qué les parece? Ahí les va una idea. Si a todos los adolescentes de 15 años les tatuamos en su nuca una cruz como símbolo de que son cristianos, y así lo hacemos con todos, y de repente todos dicen, ay, qué buena idea, y luego la siguiente generación y la siguiente generación, y cuando te das cuenta, ya se está haciendo como si Dios lo hubiera mandado. Hoy en día, todavía se aplican muchas tradiciones que empezaron en el siglo XII, que empezaron en el siglo XV y siguen vigentes hasta hoy, como si fueran mandamientos de Dios. En estos días todavía hay iglesias en donde nunca se habla la palabra de Dios, en donde nunca se habla del evangelio, y es por eso que el Señor pone de por medio la ley y explica esta parte. Honrar al padre y a la madre era un mandamiento porque se trata de tratar con amor, con respeto, con reverencia, tratarlos dignamente, porque los señores en esa época no tenían pensiones. Hasta hoy mucha gente mayor no tiene pensiones y el hijo tiene la obligación, porque es el carácter de Dios vigente todavía, de proveer a sus padres y de cuidarlos. Es un pecado que causa condena de muerte no cuidarlos. Y sin embargo vemos que los fariseos decían, no, mira, tú en lugar de cuidar a tu papá y a tu mamá, dile que es corbán, trae tu dinero aquí al templo y estás exento del quinto mandamiento. No pasa absolutamente nada. Para los escribas y fariseos era pecado no pagar el corbán. Pero además era más importante cumplir con el corbán que ayudar a tus papás. Es decir, no importa si tus papás se morían de hambre, siempre y cuando tú trajeras tu aportación al templo. No hay cosa más perversa, extraviada, enferma, que los líderes religiosos hagan caso omiso a la palabra de Dios con tal de obtener más dinero. Creo que esto debe ser causa de mayor condenación, como decía el Señor en Lucas. Por eso les llamó así. Por eso los regañó de esta forma. Ahora, tranquilos, no vaya a ser que alguno me diga, entonces no voy a diezmar nunca más, ni a hacer donativos, ni ofrendas a la iglesia. No, cálmate, no es por ahí, yo no estoy diciendo eso. Por favor, pastores, si me están escuchando, no me excomulguen. No es eso. Lo que estoy diciendo es que en todas las iglesias se sostienen por las aportaciones de sus miembros.
Lo que estoy diciendo es que ningún líder religioso debe pedir dinero para su propio enriquecimiento y mucho menos sabiendo que el creyente o el que va a ofrendar va a pecar con tal de traerte dinero. Eso no puede funcionar así. Tú no puedes decir que amas a Dios y ofrendas y descuidas el quinto mandamiento o cualquiera de los mandamientos. Bueno, entonces continuamos con el versículo 14. Dice, y llamando así toda la multitud les dijo, a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, no hay fuera del hombre, nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Wow, ahí está. Claro, ¿de dónde viene la contaminación? Y luego cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron los discípulos sobre la parábola y el Señor les dijo, ¿también ustedes están así sin entendimiento? Así de, no puede ser. ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en su vientre y sale a la letrina? De alguna manera el Señor lo que está diciendo es, a ver, ustedes no han entendido, se los explico casi con manzanas. Si ustedes comen un pan, este pan, ¿qué va a pasar con este pan? Imagínense que son unos roles deliciosos de canela. Lo disfrutan, ese pan ingresa, se va a su panza, sigue su proceso y mañana, o tal vez pasado, dependiendo de tu metabolismo, saldrá por el excusado. La pureza de Dios, la pureza de la que habla Dios en la Biblia, es la pureza del corazón. No es la pureza exterior. ¿De qué sirve tener hermosas y blancas vestiduras si tus pensamientos son sucios? ¿De qué sirve tener tus manos limpias si con ellas pecas? ¿De qué sirve cuidar lo que llevas a tu boca y dices, no puedo comer morcilla porque es pecado, pero maldices a tu prójimo en lugar de orar por él? Hay una nota bien interesante en Marcos que ahí dice, haciendo limpio todos los alimentos. Otra vez, ellos estaban interpretando mal los libros del Levítico. Ahí es donde se dio toda la ley. Porque la pureza tenía que venir de un corazón limpio y dispuesto a obedecer al Señor. No era el aspecto exterior, sino el aspecto interior, lo que verdaderamente importaba. Vemos entonces que al final dice, pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas las maldades salen de dentro. De dentro salen y contaminan al hombre. Eso es lo que dice. Miren, muchas personas se la viven echándole la culpa a los demás de sus problemas. Pero te voy a decir algo. No vivas echándole la culpa a los demás de tus problemas. El problema está en ti, no afuera. El problema no son los demás. El problema eres tú. El problema es que tú eres pecador, eres sucio. Examina tu corazón. Mira que tienes malos pensamientos. Mira si vives en inmoralidad sexual, en adulterio. Mira si eres honesto con las personas que confían en ti. Mira si tocas un dinero que no te pertenece. Mira si estás acumulando más de lo que necesitas. Mira si tus acciones son malas respecto a tu prójimo. Mira si vives engañando o miras con deseo a hombres o mujeres que no te ha mandado Dios a relacionarte con ellos. Mira si maldices a Dios o eres arrogante y soberbio. Recuerda que por arrogancia Satanás fue expulsado. Mira que no estés haciendo estupideces. No se sienta nadie sensible. Insensatez, eso significa
insensatez, un insensato hace estupideces. La maldad de los niños, de los adolescentes o de los adultos, hoy en día se atribuye a diferentes causas. Es que tuvo una infancia complicada. Es que sus padres le pegaban. Es que creció entre delincuentes. Es que está poseído por el diablo. Y saben que esas cosas desde luego afectan, pero se nos olvida una cosa muy sencilla. Y es lo que dice Dios al respecto. Dios dice que cada persona es una fuente de maldad. No necesitas del diablo, ni de malas compañías, ni de traumas. Tú pecas porque decides pecar, así que ten por lo menos el valor de asumir tu responsabilidad. Piensa un poco en los jóvenes que han estado encerrados esta pandemia. ¿Crees que por tenerlos encerrados o porque no tienen contacto con el mundo son buenos? No, la Biblia dice que no hay nadie bueno. Reacciona, papá. Dentro de ellos hay un corazón dispuesto a pecar, porque el comienzo de toda la maldad está en el interior. No lo digo yo, lo acabamos de leer. Y esto es lo que verdaderamente contamina al hombre, no lo que entra a su boca. El llamado de hoy, mis amigos, mis hermanos, es a arrepentirnos de lo que estamos haciendo, a mirar nuestro propio corazón. Si una sola cosa de las que mencioné están en tu corazón, es suficiente para condenarte según las Escrituras. Pero también las Escrituras dicen que si confiesas tus pecados a Jesús, al Señor Jesús, Él es fiel y justo para perdonarte, es confiable. Él puede limpiarte de toda maldad. Tú puedes ir hoy o ahora o después, hacer una oración en silencio en tu cuarto. Él conoce los deseos de tu corazón. Y si te arrepientes y escuchas atentamente la palabra de Dios y oras hacia Él, Él va a escuchar tu súplica y va a perdonar tus pecados. Solo hay una cosa en todo el universo, en toda la creación, que puede limpiarnos de toda maldad, que puede limpiar ese corazón que tenemos, de donde sale tanta basura. Es la sangre de Cristo. Es la única cosa que puede limpiar esa maldad. Entonces, yo te invito hoy a quitarte esa máscara de actor y adorarle a Cristo, adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Con todo, con toda tu alma y con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén.